Hay crímenes que conmocionan a un país y luego están esos casos que incluso décadas después siguen provocando la misma pregunta. ¿Cómo puede una madre arrebatarle la vida a sus propios hijos? Durante años, médicos, psiquiatras, periodistas e investigadores han intentado responder esa pregunta. Algunos hablan de una enfermedad mental, otros aseguran que aquella mujer llevaba semanas escuchando voces que nadie más podía oír. Y hay quienes todavía creen que aquella madrugada ocurrió algo imposible de explicar. Lo más inquietante es que esta historia no nació como una leyenda, nació como una tragedia real. Una tragedia que desafortunadamente dejó 3 niños sin vida, una ciudad paralizada por el horror y una mujer que desde entonces quedó marcada para siempre con un nombre que todavía provoca escalofríos: la Hiena de Querétaro. Pero aquí hay algo que casi nunca se cuenta. Antes de aquella madrugada, Claudia Mijangos era vista como una madre ejemplar. Tenía una familia, una vida que desde fuera parecería ser estable. Nadie imaginaba que detrás de esa aparente normalidad comenzaba a librarse una batalla que terminaría en uno de los casos criminales más impactantes de la historia de México. Y mientras unos intentaban encontrar respuesta en la psiquiatría, otros buscaban explicaciones en algo mucho más oscuro. Porque según algunos testimonios de la época, Claudia decía escuchar voces que aseguraba la atormentaban. ¿Sería alguna enfermedad? ¿Una mente completamente rota? ¿O el origen de una de las historias de supuesta posesión más discutida en México? Esta noche vamos a revisar los hechos, las teorías, los testimonios y al final serás tú quien decida qué fue lo que realmente ocurrió. La madrugada del 24 de abril de 1989, la tranquilidad de una de las zonas más exclusivas de Querétaro se rompió de la peor manera imaginable. Era una colonia donde todos se conocían, las noches transcurrían en silencio, nunca ocurría nada fuera de lo normal. Hasta esa madrugada. Poco antes del amanecer, varios vecinos comenzaron a escuchar gritos provenientes de una de las casas. Al principio pensaron que se trataba de una discusión familiar, después escucharon golpes y luego un silencio absoluto. Nadie imaginaba lo que acababa de ocurrir al otro lado de aquella puerta. Minutos más tarde comenzaron a llegar los primeros elementos de la policía. Lo que encontraron dentro de la vivienda quedó registrado como una de las escenas más impactantes de la historia criminal de México. 3 niños habían sido privados de la vida, sus propios hijos. Los reportes señalaban que la responsable decía llamarse Claudia Mijangos. La noticia recorrió Querétaro en cuestión de horas y muy pronto llegó al resto del país. Los periodistas hablaban de una tragedia imposible de comprender. Los noticieros repetían una pregunta que nadie sabía responder. ¿Por qué? Porque una madre que, según quienes la conocían, adoraba a sus hijos. ¿Cómo podría ella llegar a cometer un acto tan brutal? Las primeras versiones fueron tan confusas como el propio caso. Algunos hablaban de un ataque de locura, otros aseguraban que había sufrido un colapso emocional. Y casi de inmediato comenzaron a aparecer rumores
mucho más inquietantes. Rumores de personas que afirmaban que días antes del crimen, Claudia decía escuchar voces, que aseguraba sentirse perseguida, que hablaba constantemente del bien y el mal. Conforme esas versiones comenzaron a difundirse, el caso dejó de ser únicamente una nota policíaca. Empezó a transformarse en algo mucho más difícil de explicar, porque mientras las investigaciones apenas estaban comenzando, en las calles ya circulaban teorías. Había quienes estaban convencidos de que Claudia sufría de una enfermedad mental severa, pero también había personas que aseguraban que aquella casa había sido el escenario de algo mucho más oscuro. Y así nació una pregunta que a más de 3 décadas sigue sin desaparecer. Aquella madrugada, ¿Claudia perdió completamente la razón? ¿O realmente luchaba contra algo que solo ella podía ver? Responder esa pregunta no es tan sencillo, porque para hacerlo primero hay que entender quién es Claudia Mijangos, y la respuesta probablemente sorprenderá a más de uno, porque hasta poco antes de aquella madrugada nadie la veía como un peligro, sino todo lo contrario. Era considerada una madre ejemplar. Después del impacto inicial, había una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Quién era Claudia Mijangos? Porque cuando ocurre un crimen de esta magnitud, la mayoría imagina a una persona con antecedentes violentos o una vida marcada por el conflicto. Pero quienes la conocieron describían algo completamente distinto. Claudia era profesora, madre de 3 hijos y una mujer profundamente creyente. Gran parte de su vida giraba alrededor de la fe católica. Impartía clases de catecismo, participaba activamente en las actividades religiosas y era conocida por su cercanía con la iglesia. Nadie la veía como una amenaza, sino todo lo contrario. Transmitía la imagen de una mujer tranquila, educada y comprometida con su familia. Pero hay un detalle que pocas veces se menciona cuando se habla de este caso. Años antes de que su nombre apareciera en todos los periódicos del país, Claudia había participado en certámenes de belleza, incluso llegó a ser reconocida como reina de belleza de Querétaro. Las fotografías de aquella época muestran a una mujer sonriente, segura de sí misma y llena de proyectos. Resulta difícil creer que esa misma persona terminaría siendo conocida años después con uno de los apodos que a mi parecer es de los más duros de la historia criminal: la hiena de Querétaro. Sin embargo, detrás de esa imagen comenzaba a aparecer problemas que casi nadie alcanzaba a ver. Su matrimonio atravesaba una etapa complicada, las discusiones eran cada vez más frecuentes y la relación con su esposo parecía desintegrarse poco a poco. Fue entonces cuando comenzó a circular uno de los aspectos más polémicos de todo este caso. Diversos testimonios y publicaciones de la época hablaron de una supuesta relación sentimental entre Claudia y un sacerdote. Es importante hacer una aclaración. Nunca existió una prueba definitiva que confirmara esta relación, pero el rumor fue tan insistente que terminó formando parte de la historia del caso. Si realmente ocurrió o no, lo que sí parece claro es que Claudia atravesaba un momento emocional extremadamente complejo, y ese contexto resulta importante por una razón. Porque cuando una persona profundamente religiosa enfrenta conflictos personales tan intensos, las emociones pueden convertirse en una carga tan difícil de soportar. Quizá la culpa, la angustia,
la ansiedad y la sensación de estar fallando a todo aquello en lo que siempre uno ha creído. Desde el exterior, la vida seguía aparentando normalidad. Los niños asistían a la escuela, las actividades religiosas continuaban, los vecinos seguían viéndola como la misma mujer de siempre. Pero quienes convivían más cerca con ella comenzaron a notar pequeños cambios. Cambios que en ese momento parecían no tener demasiada importancia. Y quizá ese fue el mayor problema, porque nadie imaginó que aquellas señales podían ser el inicio de algo mucho más grave. Muy pronto esos cambios dejarían de ser únicamente emocionales y comenzarían a aparecer relatos que hasta el día de hoy siguen dividiendo opiniones. Porque fue entonces cuando Claudia aseguró que había algo que solo ella podía escuchar. Si hubo un momento en el que esta historia dejó de parecer únicamente un caso criminal, fue cuando comenzaron a conocerse algunos testimonios sobre el comportamiento de Claudia en los días previos a la tragedia. Hasta ese momento la explicación parecía relativamente clara. Una mujer atravesando una fuerte crisis emocional, problemas matrimoniales, estrés, una profunda carga religiosa, pero había detalles que no terminaban de encajar. Algunas personas cercanas aseguraban que Claudia había comenzado a decir cosas que resultaban difíciles de comprender. Hablaba de una batalla entre el bien y el mal, decía sentirse observada y, según diversos testimonios conocidos con el paso de los años, aseguraba escuchar voces. Aquí es donde la historia toma un rumbo completamente distinto, porque escuchar voces puede tener explicaciones muy diferentes dependiendo de quién haga la interpretación. Para un psiquiatra puede ser un síntoma asociado a un trastorno mental grave. Para una persona profundamente, creyente, la respuesta puede ser completamente distinta. Y esa es la diferencia que ha sido suficiente para que desde los primeros días comenzaran a circular todo tipo de versiones. Había quienes aseguraban que Claudia estaba perdiendo contacto con la realidad. Otros afirmaban que estaba siendo víctima de una influencia maligna. Y aunque nunca existió una prueba que respaldara esa última versión, el rumor comenzó a crecer. No ayudaba que México en aquella época fuera un país donde las historias sobre posesiones, exorcismos y brujería seguían muy presentes en la cultura popular. Mientras los médicos hablaban de enfermedades mentales, en las calles se hablaba de demonios, y quizá esa fue una de las razones por la que este caso jamás abandonó el imaginario colectivo, porque cada persona encontraba una explicación distinta. Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de quienes investigaron el caso. Según algunas declaraciones, Claudia no describía aquellas voces como simples pensamientos, sino que hablaba con ellas como si realmente provinieran de alguien más, como si hubiera una presencia constante acompañándola. Imagínate vivir algo así: cerrar la puerta de tu habitación, apagar la luz y aún así sentir que no estás solo. No saber si aquello ocurre dentro de tu mente o si realmente hay algo que está ahí. Debe ser una experiencia profundamente aterradora. Y quizá por eso este caso sigue generando tantas preguntas. Porque resulta mucho más difícil entender un crimen cuando existe un motivo claro. Pero cuando el motivo parece perderse entre la enfermedad, la fe y el miedo,
todo se vuelve mucho más difícil de explicar. Lo más inquietante es que mientras Claudia luchaba contra aquello que solo ella parecía percibir, la vida seguía transcurriendo con aparente normalidad. Los niños iban a la escuela, los vecinos continuaban con sus rutinas. Nadie imaginaba que la tragedia estaba a solo unas horas de ocurrir. Y cuando finalmente ocurrió, México entero quedó sin palabras, porque lo que encontraron aquella madrugada superaba cualquier explicación posible. Hay momentos en los que una ciudad entera recuerda exactamente qué estaba haciendo o dónde estaba cuando escuchó una noticia. En Querétaro, esa madrugada quedó grabada para siempre. Mientras la mayoría de las familias dormía dentro de una casa aparentemente común, estaba ocurriendo una tragedia que cambiaría para siempre la historia criminal de México. Nadie sabe con absoluta certeza qué pasó durante aquellos minutos. La única persona que podía contarlo sería Claudia. Y debido a su estado mental, muchas de esas declaraciones nunca pudieron reconstruir los hechos con una absoluta precisión. Lo que sí sabemos proviene de las investigaciones realizadas por las autoridades. Aquella madrugada, sus 3 hijos lamentablemente perdieron la vida dentro de la vivienda. Cuando los primeros policías entraron al domicilio, encontraron una escena, incluso para los agentes con años de experiencia resultó profundamente impactante. Los reportes comenzaron a llegar uno tras otro. Ambulancias, patrullas, peritos. La noticia se propagó con una velocidad impresionante. En cuestión de horas, prácticamente todo Querétaro hablaba de este caso. Pero había algo que desconcertaba a todos. Claudia seguía ahí. No había intentado escapar. No había preparado una coartada. Según algunos testimonios, parecía completamente desconectada de lo que acababa de ocurrir. Para algunos policías, su mirada era la de una persona totalmente ausente, como si aún estuviera atrapada en otra realidad. Y esa imagen terminó alimentando todavía más las especulaciones, porque mientras los investigadores comenzaban a reunir pruebas en el exterior de la casa, ya circulaban por todos lados los rumores. Había quienes aseguraban que aquella mujer estaba poseída, otros afirmaban que había perdido completamente la razón, y algunos simplemente no encontraban ninguna explicación. Los medios de comunicación poco tardaron en llegar. Las cámaras comenzaron a rodear la vivienda. Los periódicos buscaban cualquier información y muy pronto apareció un nombre que marcaría para siempre este caso: la Hiena de Querétaro. Un apodo muy duro, contundente, y que con el paso de los años terminó eclipsando a la propia persona detrás de la historia. Porque desde ese momento Claudia dejó de ser vista como una mujer, se convirtió en un símbolo, en el rostro de una tragedia nacional. Sin embargo, mientras la opinión pública ya la había condenado, los especialistas apenas comenzaban a hacerse las preguntas realmente importantes. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de su mente? ¿Era consciente de los actos? ¿Claudia podía distinguir la realidad de aquello que aseguraba escuchar? La respuesta a esas preguntas no solo definirían su futuro, también dividirían para siempre la manera en que este caso sería recordado. Porque mientras unos hablan de una enfermedad mental extremadamente grave, otros seguían convencidos de que aquella madrugada había ocurrido algo que la ciencia jamás podría explicar. Y esa discusión continúa viva
hasta nuestros días. Cuando terminaron las primeras investigaciones, comenzó una discusión que a más de 30 años después sigue sin llegar a una respuesta definitiva. No sobre quién había cometido el crimen. Eso jamás ha estado en duda. La verdadera discusión era otra. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la mente de Claudia Mijangos? Para los especialistas, la explicación debía buscarse en la psiquiatría. Los médicos que participaron en las evaluaciones describieron un cuadro compatible con un trastorno mental grave. Durante el proceso aparecieron términos como psicosis, delirios y pérdida del contacto con la realidad. En otras palabras, la posibilidad de que Claudia no estuviera interpretando el mundo de la misma forma que cualquier otra persona. Y eso cambia completamente la perspectiva del caso. Porque una persona en medio de un episodio psicótico puede estar absolutamente convencida de que aquello que ve o escucha es completamente real. No está fingiendo, no está inventando. Su cerebro le presenta una realidad completamente distinta. Pero mientras los especialistas hablaban de neurotransmisores, diagnósticos y tratamientos, afuera de los hospitales se hablaba de otra cosa. Se hablaba del demonio, de posesiones, de fuerzas malignas. Y aunque hoy puede parecer exagerado, hay que entender el contexto de aquella época. México era y sigue siendo un país profundamente religioso. Para muchas familias, la idea de que alguien escuchara voces relacionadas con el bien y el mal no remitía inmediatamente a un psiquiatra, remitía a un sacerdote, a un exorcismo, a una lucha espiritual, y así comenzaron a multiplicarse las versiones. Algunas personas aseguraban que Claudia había sido víctima de una influencia demoníaca. Otras afirmaban que existían antecedentes de comportamientos extraños mucho antes de la tragedia. Incluso surgieron historias que hablaban de supuestos fenómenos inexplicables alrededor del caso. La mayoría nunca pudo comprobarse, y con el paso de los años terminaron mezclándose con rumores, exageraciones y leyendas urbanas. Pero precisamente ahí ocurre algo que me parece fascinante. Porque cuando una tragedia resulta tan difícil de comprender, las personas buscan desesperadamente una explicación. Y esa explicación casi siempre depende de aquello en lo que ya creen. Quienes confían en la ciencia buscan respuestas en la medicina. Quienes tienen una fe profunda suelen buscarla en lo espiritual. No significa que uno tenga toda la razón y el otro esté completamente equivocado. Significa que ambos intentan responder la misma pregunta. Porque ¿cómo puede ocurrir algo así? Hay otro detalle que rara vez se menciona. Los trastornos mentales graves con contenido religioso están ampliamente documentados por los psiquiatras. Personas convencidas de que escuchan la voz de Dios, otras que creen estar siendo perseguidas por demonios, algunas aseguran recibir órdenes, otras quizás creen que se encuentran en medio de una batalla espiritual. Eso no significa que estén mintiendo. Para ellas, esa experiencia puede sentirse tan real como esta conversación que tú y yo estamos teniendo ahora mismo. Y quizá esa sea una de las partes más inquietantes de todo este caso, porque nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cómo distingue una persona la realidad de una alucinación cuando ambas le parecen completamente reales?
Tal vez nunca podamos responderlo, y quizá por eso el caso de Claudia Mijangos sigue provocando tantas discusiones. Porque no enfrenta solamente dos teorías, enfrenta dos maneras completamente distintas de entender la naturaleza humana. Han pasado más de 3 décadas desde aquella madrugada. Los juicios terminaron, los expedientes fueron cerrados y con el paso de los años Claudia Mijangos recuperó su libertad. Pero hay una pregunta que nunca desapareció. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Algunos encuentran la respuesta en la psiquiatría, otros siguen convencidos de que existió algo mucho más oscuro. Y quizá ambas posturas continúen mientras este caso siga siendo recordado. Pero hubo algo que no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Cuando preparaba el episodio, tal vez lo más aterrador de esta historia no sea pensar en una posesión. Tal vez lo verdaderamente inquietante sea aceptar que la mente humana todavía guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Porque cuando una persona deja de distinguir entre la realidad y aquello que solo existe dentro de su mente, ya vimos que las consecuencias pueden ser devastadoras. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que este caso sigue provocando escalofríos. No porque tenga todas las respuestas, sino porque nos enfrenta a una pregunta que probablemente nunca podremos responder con absoluta certeza. Ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de escuchar toda esta historia, ¿tú qué crees que ocurrió realmente aquella madrugada? Te leo aquí abajo en los comentarios, y si te gusta este tipo de investigaciones donde analizamos los hechos, exploramos las teorías y dejamos que seas tú quien saque sus propias conclusiones, te invito a suscribirte al canal La Llamada del Miedo Oficial, porque algunas historias terminan cuando se cierra un expediente, pero otras siguen haciéndonos preguntas muchos años después. Nos vemos en el próximo episodio.